Adelante, padre. ¿Estamos conectados con Facebook? ¿Ya? Sí, señor. Ya estamos conectados. Bueno. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, solo velan mirando la faz de su niño en angélica paz. José y María en Belén. José y María en Belén. Noche de paz, noche de amor, en los campos al pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en su plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, hoy llegó la salvación, viene la tierra la paz del Señor, viene a los hombres la gracia de Dios, porque nació el Redentor, porque nació el Redentor. Bueno, queridos amigos, muy buenas noches a todos ustedes. Estamos en Noche de Velitas, 7 de diciembre, vísperas de celebrar con gran alegría esta fiesta hermosa de la Inmaculada Concepción y con la cual pues prácticamente iniciamos en diciembre este tiempo de Navidad, tiempo de reflexión, de oración, de encuentro con el Señor. Y que el Señor, de verdad, después de esta reflexión que vamos a compartir con ustedes, ese compartir en familia, prendiendo las velitas, es un tiempo de mucha gracia y de amor y de estar allá juntos celebrando ese misterio de un Dios que nace en nosotros y que viene con su luz esplendorosa en María nuestra Madre a hacer irradiación, luz, brillo en nuestro corazón y en nuestra vida también hacia los demás. Bueno, vamos a ofrecer al Señor este espacio de encuentro y a pedirle a Dios que lo que aquí podamos nosotros reflexionar, estudiar, aprender, sea solo para enamorarnos más de la persona de Jesús y para buscarle con un corazón más abierto a su acción en nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, invocamos tu acción amorosa en este momento de encuentro contigo y que meditando tu palabra divina a través del apóstol Pablo podamos como él ser un apasionado por ti, un apasionado por Cristo y que podamos en esta carrera de la vida seguirte buscando, seguir corriendo detrás tuyo hasta que te podamos alcanzar como tú ya nos alcanzaste primero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por Ruega nosotros. por nosotros. San Pablo apóstol también ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Nuestra
Nuestra Señora Inmaculada Concepción, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Padre y del Y Hijo. Padre del Hijo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a dar continuidad pues a nuestra reflexión en lo que hemos ido trabajando desde el martes pasado. Nosotros terminamos el martes pasado pues acerca de cómo era esta novedad en la revelación que Pablo nos presentaba. Y estábamos nosotros pues viendo cómo Pablo parte de su propia experiencia. O sea, la novedad que encontramos en la revelación de Pablo es que él va contando su propia experiencia. O sea, nos va contando lo que él le pasa, cuenta su acontecer en Dios, que es la fuerza que tiene en Pablo el evangelio que él está viviendo. Y bueno, entonces estábamos hablando de una pequeña distinción técnica a nivel de la conciencia en lo que nos presentaba en Gálatas 2:16. Y veíamos nosotros que allí en ese texto, Pablo, él va asociando el término de evangelio con la toma de conciencia, porque es allí donde nos invita a darnos cuenta de lo que acontece en nosotros. Nosotros diríamos que en Pablo, pues ser consciente es un darnos cuenta, y es en esa conciencia donde él cree que en Cristo Jesús se da la verdadera justificación, y no por la ley, sino por Cristo mismo. Bueno, es un punto que es muy importante, porque aquí Pablo está partiendo de lo que en él acontece, lo que él realmente experimenta. Es lo que está diciendo allí en Jesús, está diciendo Pablo es, oiga, yo creía esto, o sea, él creía firmemente en la ley, y ahora vean cómo estoy en este momento. Quiere decir que Dios le mostró que el hombre, en el caso de la ley judía, se justificaba por la fe. Y Dios en Jesús le muestra que no es la ley lo que lo justifica, sino que es la misma persona de Pablo, la misma persona de Cristo en Pablo, la que lo justifica. Este es el evangelio. Eso quiere decir de que el evangelio sale de la experiencia de Pablo. Todo el que tenga la experiencia del resucitado tiene la experiencia del evangelio. O sea, miren en lo que nosotros comentamos hace 8 días, lo que acontece en nosotros y lo que vemos que nos narran Hechos de los Apóstoles, ¿no? Una vez que Pablo es convertido por la comunidad de Damasco, Lucas retoma este relato de la conversión de Pablo con una finalidad, no para hablar de Pablo ni su conversión, sino que trae a colación la conversión de Pablo para mostrar la divinidad del evangelio. ¿Y para qué? ¿Para qué cuentan ellos la conversión de Pablo? Para poder justificar la misión divina de Pablo, del evangelio. Es decir, que la divinidad del evangelio está en el acontecer divino del mismo Dios en Pablo. Eso es lo que hace realmente divino, Dios actuando en Pablo. Es el acontecer divino en las personas. Entonces, vean, hay un punto que es muy relevante. Aquí hablando sobre la conversión de Pablo, no estamos hablando de algo que aconteció hacia el año 30, 35 de la era cristiana, sino que está hablando de lo que acontece también en ti y en mí, en nuestra vida cotidiana, cuando también nos sentimos movidos por este Dios de la vida a hacer como Jesús en una entrega incondicional por los otros. Y donde está la divinidad del acontecer de Dios en nosotros, donde está la divinidad del evangelio que también tú y yo vivimos en este acontecer divino en nosotros mismos. Entonces el evangelio es eso, es un acontecer divino en las personas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Lucas? Está diciendo, como todos venimos propiamente la gentilidad, ¿cómo es posible que este acontecimiento no sea tan trascendental? Por eso, Lucas lo va a narrar en Hechos de los Apóstoles 3 veces, ya lo explicamos esa parte, ¿no? Y veamos toda esa trascendencia que tiene la conversión de Pablo. Las 3 veces que narra la conversión de Pablo es para mostrar que la misión entre los gentiles no son la Iglesia Universal, porque la conversión de los judíos fueron solo los discípulos de Jesús y algunos escasitos más. Los demás fueron todos gentiles. La Iglesia Universal es la iglesia de la gentilidad. Cuando describen los Hechos de los Apóstoles hacia el año 90 más o menos, que la iglesia ya de Lucas ya está hecha, la iglesia de la gentilidad, y la iglesia que venía del mundo palestinense, pues prácticamente ya no existe. Ya lo que existe es una iglesia universal de los gentiles convertidos al cristianismo. Y es muy probable que en ese momento pues ya no hubiese iglesia en Jerusalén. Entonces, Lucas narra 3 veces la conversión de Pablo en Hechos para justificar al gran apóstol que es Pablo en la iglesia universal. Está diciendo Lucas que Pablo es una especie de super apóstol, tiene una categoría muy especial. Ahora, ¿qué es el evangelio?
con lo que estamos aquí explicando, es algo que a Pablo le pasó y él tomó conciencia de ello. Es ser consciente de ello. ¿Qué es ser consciente? ¿Qué es la conciencia? La conciencia o el ser consciente es un conocimiento cualificado. ¿Por qué? Porque la toma de conciencia es un conocimiento cualificado. ¿Por qué? Porque un conocimiento es tanto más conocimiento cuanto más fiel sea la realidad. Porque un conocimiento es en verdad tanto más conocimiento cuando más esté persiguiendo o acercándose a la realidad. Y en la toma de conciencia el conocimiento y la realidad es el mismo. En este caso, yo tomando conciencia de mí mismo, mi propia realidad que es tomada en conciencia, con mi ser en conciencia, empieza a identificarse la toma de conciencia con la realidad tal cual es. Y cuando uno es consciente de sí mismo, nuestra capacidad de conocimiento se identifica con el objeto conocido. Entonces, uno no llega a conocer una cosa con tanta precisión como se llega uno a conocerse a sí mismo. Eso es lo que le pasa a Pablo. Una experiencia de Dios es un acontecer de Dios en él y él, Pablo, se hace consciente de eso y al hacerse consciente de eso se está encontrando él en él mismo con la misma inmediatez de la realidad de Dios. Esto es lo que pasa en Pablo y esto es lo que también la experiencia en San Ignacio Loyola también nos muestra, es tomar conciencia de la misma inmediatez de la realidad de Dios operando en la persona. Es Dios actuando en nosotros y darnos cuenta de ello. Desde allí que evangelizar sea un llevar a la persona a que se encuentre con la inmediatez de Dios presente en él mismo y disponer a la persona para que se encuentre con la divinidad que vive en esa persona. Ese es el caso del Pablo. Entonces, ¿qué es el caso de Pablo? El caso de Pablo es que para él el evangelio es lo que acontece en él y es realizado por Jesucristo mismo. Él lo siente y eso es lo que él anuncia. Cuando se ve esto, se pregunta, ¿cuál es la novedad que tiene Pablo en relación con el judaísmo? Pues Pablo se da cuenta que lo que a él le acontece es el mismo Jesucristo sucediendo en él y volviéndolo igual a él. Y cuando él capta todo esto, ve que todo lo anterior era basura. Ya esto lo meditábamos antes, permítame, podemos verlo en Filipenses 3, 6, 9. Ya habíamos mencionado un poco nosotros esto antes en otras presentaciones, pero podemos nosotros retomarlo realmente. En Filipenses, vamos a buscar Filipenses, ustedes que tienen la palabra divina ahí a la mano, podemos buscar Filipenses 3, capítulo 3, versículos 6 al 9. Y vamos a encontrar lo que allí ya habíamos comentado en otra ocasión. Aquí yo voy a buscar el texto para que podamos nosotros pues compartirlo en este momento. Vamos a compartirlo. Entonces, aquí vemos nosotros lo que nos está diciendo Pablo en este texto. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Aquí la justicia se refiere a la salvación. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor, es decir, por basura. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con una justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Entonces, esto es lo que pasa con Pablo. Entonces, él, comparando lo que él descubre en él con esa toma de conciencia, donde él se encuentra con la inmediatez de la realidad de Dios operando en él, él se da cuenta que todo lo anterior era basura. Veamos el esquema que está presente aquí en ese texto de Filipenses 3, 6, 9 que estamos ahorita mirando. El judaísmo es la justicia de Dios por las obras de la ley. Es decir, es la salvación que Dios nos da por las obras de la ley. Esto implicaba primero que estaban excluidos los que estaban por fuera de la ley. Si es así, solo se salvaban los judíos, que eran los que estaban viviendo esta ley. Por ello, la salvación en el judaísmo de la diáspora los llevó a extender la salvación fuera de la familia judías. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer un proselitismo pro-judío para que los gentiles entraran dentro de las leyes judías y alcanzaran así la salvación. Por ello,
podemos nosotros pues entender lo que explicábamos ya hace algunas sesiones, ¿no? Que en tiempo de Pablo había 8 millones de judíos y que en el contexto de la época era imposible que ese número se hubiera dado solo por nacimientos biológicos, que ese número tan grande de judíos se debía ir al proselitismo religioso que los judíos estaban haciendo con los gentiles que les rodeaban. Estamos hablando del judaísmo de la diáspora. Sí, si nosotros vemos 20 siglos después, hay en el mundo aproximadamente 14 millones de judíos y en tiempos de Pablo había 8 millones de judíos, pues ese crecimiento pequeño en 2 meses, perdón, no, en 20 siglos, pues mostraría que ese número tan grande de 8 millones como existe en tiempos de Pablo, muestra lo que ese número se debía ir a puro proselitismo religioso. Ustedes no se multiplicaron por nacimiento, sino por proselitismo. Y aquí los judíos muestran una gran responsabilidad salvadora. Esto era meterlos en su religión, meterlos en su credo. Eso es lo que estaba pasando con esos judíos, porque estaban convencidos que solo a través de la ley se podían salvar y no había otro modo de salvar. Ahora Pablo, ¿qué va a decir? Somos salvados. La justicia de Dios es revelada por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Con esto lo que hace Pablo es quitar el corral, quitar la talanquera en la cual el judaísmo había metido a los gentiles que estaban buscando esta salvación. Esto quiere decir que la revelación de Pablo es una caducidad, la caducidad de un sistema y la afirmación de otro sistema, la caducidad del sistema por la ley en el judaísmo y la afirmación de la persona de Jesucristo, el nuevo sistema de la salvación por la resurrección del Señor Jesús. Por eso, la conversión de Pablo no es la conversión de un pecador, sino el estar en un sistema y por pura gratuidad resulta en el otro. Esa es la conversión de Pablo, por pura gratuidad. Entonces uno se pregunta, ¿qué hizo Pablo para ser convertido de esa forma? ¿Qué hizo Pablo para pasar de una creencia firme en la salvación por la ley, según la tradición judía, a creer que es Cristo mismo quien lo salva? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo? Pues lo que se dio fue una pura gratuidad. Fue Dios en su gratuidad que hizo posible esa conversión. Por eso, en todo el Nuevo Testamento se insiste con gran fuerza en la gratuidad de la salvación. Así, en este modelo, en este nuevo sistema, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si en las obras de la ley, el que hace las obras de la ley es el hombre mismo se construye él mismo su propia salvación haciendo leyes, cumpliendo leyes. Esto quiere decir que si yo me salvo cumpliendo leyes, yo fabrico mi propia salvación. Pablo dice, no, Señor, la salvación no es nuestra, no es decir, no es suya, no es nuestra, es gratuita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer, unirme a esto. ¿Qué le pasó a Pablo en la comunidad de Damasco? Que quedó como una mansa oveja a disposición de aquel, de Jesús, que le alcanzó. Por eso él dice, Pablo, yo no alcancé a Cristo, él me alcanzó. Y se pone manso ante Dios. Por ello, frente a Dios, la mansedumbre. Ve aquí el contexto tan precioso para entender en las bienaventuranzas esa invitación a ser mansos de corazón. El manso de corazón es aquel que se dispone a Jesús. Se dispone a abrirse a Jesús. Se deja realmente tocar por ese Jesús que gratuitamente viene a nosotros. Y que lo que tenemos que hacer, creer que Él es el que verdaderamente me salva. Es otra lógica. En el judaísmo, yo me fabrico la salvación. Yo coloco la fuerza en mis propias fuerzas. Coloco mi fuerza de salvación en mi propio yo. Soy ahí autocéntrico. Si ustedes quieren, es una salvación antropocéntrica, porque es el mismo hombre que se construye la salvación cumpliendo leyes y hace una salvación según su propia medida. En el caso de Jesús es todo lo contrario. Él viene a nosotros gratuitamente, nos pide que nos abramos a Él incondicionalmente. Ese es el creer para poderme unir a Él. Por eso yo me dejo alcanzar y luego lo voy buscando a través de mi vida para volverlo a alcanzar para esa plenitud de vida en Él.
la mansedumbre, una de las bienaventuranzas que el Señor nos propone para ser realmente dichosos en el Señor. Entonces, para resumir todo este tema que hemos ido trabajando en las últimas 2 o 3 sesiones, ¿cuál es la novedad que nos trae la revelación en Pablo? Nos trae la novedad del Evangelio. ¿Y el Evangelio en Pablo qué es? Es la salvación gratuita por parte de Dios. ¿Qué tipo de ser humano es el que está aquí? ¿Qué tipo de ser humano? Ahora es el Hijo de Dios. Recordemos lo que vimos en la sesión pasada. Lo que Pablo va descubriendo es que por esa relación con Jesús resucitado en nosotros, nos hacemos hijos de Dios. Y ese Hijo de Dios es capaz de decir, Abba. O sea, la gran revelación en Pablo es que nosotros podemos ser partícipes de la filiación divina, tanto de tal modo como Jesús mismo lo llegó a hacer, y podemos llegar a participar de esa filiación de tal modo que nos colocamos en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estas son palabras gruesas en Pablo. O sea que tú y yo podemos llegar a ser tú y yo iguales a Jesús en esa apertura total de corazón a su acción amorosa en nosotros. Repito, son palabras gruesas y pues somos capaces de decir Abba, como lo mismo Jesús lo confesó o lo dijo, lo proclamó ante su propio Padre. Esto es de una inmensidad y de una grandeza que tú y yo tenemos que digerirlo con calma porque realmente es realmente fascinante lo que nos presenta el mismo Pablo. Entonces, aquí en Pablo nos presenta un ser humano que es el Hijo de Dios. Tú y yo identificándonos con el Hijo de Dios. Antes, en el judaísmo, lo que aparecía era una salvación para liberar al hombre del pecado por medio del cumplimiento de leyes. Es decir, en la antropología del Antiguo Testamento, ¿qué hay? Un esclavo que está sometido a su pecado. Y la manera de liberarlo del pecado es a través de leyes. Es algo así como para ser un buen ciudadano, lo que tenemos que es cumplir las leyes del Estado. Aún hoy, pues es fácil ver en muchas personas cómo pues molesta realmente la ley. Si vemos las cartas de Pablo, Pablo menciona más de 100 veces la palabra ley, más de 100 veces en sus cartas, y hay en esas 100 veces que usa la palabra ley, hay por lo menos 40 sentidos distintos de la palabra ley. Por eso los que estudian esta escritura requieren de mucha finura para poder leer un texto de Pablo y poder entender allí qué se entiende por ley. Es que, por ejemplo, Pablo habla de la ley de Cristo, habla de la ley de Dios, habla de la ley de la justicia de Dios, habla de la ley de la gracia, habla de la ley del pecado, habla de la ley de la libertad. O sea, aparecen muchas complejas significaciones de lo que significa ley. Entonces, aquí, en cada sentido de ley que usa Pablo, hay una compleja significación. Por ello, es necesario que veamos cuál es el sistema de la gracia de Dios en la ley judía y cuál es el sistema que aparece revelado en Jesús. Es decir, la justicia de Dios es entendida de una manera en el Antiguo Testamento y de otra manera muy distinta va a ser entendida en el caso de Jesús. Son dos mundos. Lo que preocupa es cómo nosotros hemos metido dentro del mismo cristianismo restos de estas cosas del Antiguo Testamento para complicar el Antiguo Testamento y tapar el Nuevo Testamento. Y lo estamos tapando de muchas maneras. El cristiano no puede renunciar del todo al tinglado de la ley judía. Lo que hizo fue recoger lo que Pablo combatió. Este es un punto que también vamos a ir ahondando en esta reflexión. El cristianismo tiene una absoluta novedad en relación con el judaísmo. Pero terminamos entonces en el judaísmo, pero en el cristianismo metiendo cosas del judaísmo que el mismo Pablo combatió. Entonces aquí es donde está el punto. Vamos a ver, para que entendamos mejor esto, cuál es la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, ¿qué se entiende por la salvación de Dios en el Antiguo Testamento? Y entendiendo esta justicia de Dios en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, entenderemos muy bien ese sistema en el cual Pablo en el primer momento se desenvolvió,
que era la justicia de Dios del judaísmo, para luego poder ver la absoluta, radical novedad que trae la justicia de Dios en la fe en Jesucristo, que es otra cosa muy distinta. Ahora, vamos al Antiguo Testamento. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Es importante que veamos cómo se mueve la justicia de Dios en el Antiguo Testamento para poder entender también cómo se mueve la justicia de Dios en el Nuevo Testamento. O mejor dicho, viendo claramente cómo acontece la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, la salvación de Dios en el Antiguo Testamento, y ver cómo acontece la salvación de Dios en el Nuevo Testamento, poder ver las diferencias que hay. Vamos nosotros al Antiguo Testamento. La justicia de Dios en el antiguo Israel es un tema clave. ¿Cómo es ello? Para poder hablar nosotros de la historia de Israel, en el antiguo Israel, podemos diferenciar dos etapas claras según los que estudian esta fase en la vida del pueblo de Israel, lo que es su historia. La una la adquiría desde Moisés hasta fines de la monarquía. Aquí estamos hablando más o menos desde el año 1200 a.C. al año 587 a.C. Esa sería la primera gran etapa. Recordemos que la monarquía después de Salomón se dividió y apareció el Reino del Norte y el Reino del Sur, y el Reino del Norte fue destruido en el año 722-21, ¿no? por los asirios, por Sennacherib, y luego en el año 587 el Reino del Sur, que había sobrevivido a esa invasión asiria, va a ser totalmente arrasado y deportado por Nabucodonosor en el año 587. Entonces tenemos una primera etapa de la historia de Israel, del año 1200, Moisés, hasta el fin de la monarquía, año 587. Y hay una segunda etapa que vendría desde ese fin de la monarquía hasta el nacimiento de Jesús. Ahora, en todo esto que llamaríamos el Antiguo Testamento, ¿para qué? ¿Para qué el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene una sola finalidad. ¿Y cuál es? Mostrar como revelación divina cómo es por fin corregir al hombre dañado. Es decir, cómo corregir al hombre. El fin del Antiguo Testamento es ese. Cómo corregir al hombre que está dañado. Ahora la pregunta es, ¿corregirlo de qué? ¿De qué lo vamos a corregir? Pues veamos cómo aparece el tema del mal en el Antiguo Testamento. Y viendo cómo aparece el problema del mal en el Antiguo Testamento, veremos de qué se pretende o de qué se quiere al hombre corregir. A ver, empecemos con el primer punto. Aquí vamos a trabajar 3 puntos al respecto. El primer punto es el punto de partida. ¿El punto de partida cuál es? Tenemos esta asunción que es ajeno al Antiguo Testamento la existencia de un ser humano puro. No existe esto en el Antiguo Testamento. Un ser humano puro no existe. En el Antiguo Testamento hay conciencia, sí, pero de seres malos. Eso es lo que aparece en el Antiguo Testamento. El relato del paraíso que tú y yo encontramos al inicio del texto del Génesis es para mostrar una cosa. ¿Y qué es lo que pretende mostrar? ¿Cuál es el ideal que Dios desea para los seres humanos? Este relato no es fácil de entender si tú y yo lo tomamos literalmente como aparece allí. Las investigaciones, según los exégetas más serias, donde van a entender, donde muestran de que, en qué consiste este relato del paraíso original. Esas investigaciones muy serias han aparecido recientemente. Estamos hablando del año 85 para acá, lo cual indica de que anteriormente a esa fecha las interpretaciones exegéticas acerca de ese texto del paraíso al inicio del Génesis, pues adolece de varias fallas serias. Hay que reconocer de que investigaciones serias siguen trabajando sobre este texto, pero nos pone a pensar que en los primeros 19 siglos hemos estado un poco atientas acerca del modo correcto de entender este relato. A ver, un ejemplo muy sencillo. Desde niños, tú y yo habíamos escuchado en las catequesis de que la serpiente, ¿no?, le incita a Eva a comerse la famosa manzana, ¿no?, que aparece ahí en el árbol
del paraíso. Y cuando uno mira muy bien el texto, ahí no aparece ninguna manzana. Habla del fruto de un árbol, que es árbol del bien y del mal. Eso es lo que aparece allí en la simbología de ese texto. Entonces, empezando por ahí, ya ha habido una manera muy popular de manejar el texto que no corresponde realmente a la intención del autor sagrado. Entonces, ¿qué es lo que este relato quiere mostrarnos? Según estos estudios serios que yo les he comentado, que han surgido desde 1985, este relato del paraíso solo tiene una finalidad. ¿Y es cuál? Mostrar el ideal del ser humano que Dios quiere. ¿Cuál es ese ideal de humanidad? Es un ser humano sin violencia, un ser humano sin esclavitud, un ser humano sin opresión, un ser humano sin dolor, sin dolor. Esto no quiere decir que no le duelan las cosas. O sea, que el ser humano, por ser criatura, le duelen. A ti nos duele una muela, nos duele la cabeza, si nos da hambre, nos duele el estómago. Si yo estoy mucho tiempo sentado en mala posición, al pararme siento dolor en la espalda, claro. Entonces, no es que no nos duelen las cosas, sino que realmente no haya en nosotros atropello del ser humano, que no haya una muerte prematura. Hay un punto importante acá, y es que el relato no es tanto que quiera evitar la muerte. O sea, el relato no muestra un ideal de inmortalidad, porque ese ideal de inmortalidad es ajena a la mentalidad semita. Los que tenían la idea de inmortalidad eran los griegos, pero por eso muy distinta, porque para los griegos el alma era inmortal porque era increada. El alma no era creada, es decir, no había creación en la mentalidad griega. En cambio, en el pueblo de Israel sí existe la creación. Sí hay un Dios que crea y que hay una creación que es creada por un Dios que es creador. Bueno, entonces el punto aquí va y es que la muerte que espera el hombre en esa visión ideal, según lo que Dios quiere del hombre, es una muerte que se dé no prematuramente, sino que se muera en la cama, que la persona muera en la cama, que muera de una muerte natural. Ese es el ideal, no que muera violentamente y que esa muerte violenta sea una muerte de orden prematuro para el ser humano. Eso es el punto. Entonces la situación ideal, ¿no? Como lo concibe el autor sagrado en el paraíso, no es que no haya muerte, sino que sea una muerte en la camita, en condiciones normales, naturales. Ahora, ese es el ideal. Y por eso el autor sagrado pues pone allí al hombre ubicado en un paraíso muy bonito, con mucha agricultura y con mucha agua. Y nos pone a imaginar en esa composición del lugar lo que podríamos decir tú y yo cuando dijéramos, oiga, qué rico que el ser humano viviera así. Qué rico que nosotros viviéramos así. Ahora, detrás de este relato, que nos muestra de una manera bella lo que es el ideal del hombre que Dios quiere, qué es lo que hay detrás de esto, está la experiencia totalmente contraria. Es decir, tenemos la experiencia de la esclavitud, la experiencia de la violencia de la muerte prematura, la violencia que causa dolor. Eso es lo que hay detrás, ¿no?, de la composición de este relato. O sea, se parte del hecho de que hay hombres que esclavizan a otros hombres, de que hay hombres que viven esclavos y que Israel es esclava de grandes potencias. Y recordamos nosotros que Israel fue esclava en su momento de Egipto y luego de cuando se acaba el tema de la monarquía, fue esclava de Asiria y luego fue esclava de Babilonia, ¿no? Y luego, después de Babilonia, va a ser esclava o va a ser dependiente de los persas. O sea, hay una sucesión de imperios que someten en esclavitud al pueblo de Israel. Bueno, entonces, tema acá es, y que esa esclavitud y que de ese dominio de estas grandes potencias sobre Israel se ejercía con una violencia exagerada. Pero a medida que el pueblo de Israel va evolucionando en su historia, va a ir descubriendo una justicia apropiada. Entonces, el Antiguo Testamento va mostrándonos ese proceso, un proceso de maduración en el cual va mostrándose cómo hacer un hombre que no sea violento, un hombre que no sea esclavo de otros hombres, un hombre que viva en justicia social
con otros hombres. Esto es lo que va a entender el Antiguo Testamento como el proceso de revelación en la historia del pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿qué hicieron para poder lograr ese ideal de hombre querido por Dios? ¿Qué es lo que hacen? En el pueblo de Israel lo que hacen es una sociedad igualitaria. Una sociedad igualitaria. Es decir, hay un principio clave que aparece acá en esta afirmación. El hombre solo se corrige por creación de una nueva sociedad. Y esta sociedad es una sociedad igualitaria. Claro, si tú y yo miramos el tema de la violencia y de la opresión y de la esclavitud, lo que está allí suponiendo es que hay unos por encima de otros. No hay igualdad. La única manera de poder vencer la violencia y la opresión y la esclavitud es con la igualdad. Y eso solo es posible si se crea una nueva sociedad en la cual el hombre sea corregido de esa tendencia a ser violento, a ser opresor, a esclavizar a otros hombres. Este principio, hermanos queridos, es un principio fundamental en la palabra de Dios, es un fundamental en la Biblia. El hombre solo se corrige formando una nueva sociedad y esta sociedad cada vez más comunitaria, estilo familia. Cada vez más comunitaria, estilo familia. Esa es la tesis fundamental no solo del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, ese es lo clave, que el hombre solo se corrige en un espacio familiar, o si ustedes quieren, en una vida en comunidad que tenga el estilo de una familia. Es así como se corrige el ser humano. Esto es lo que afirma la totalidad de la Biblia. Y ese va a ser el criterio con el cual tú y yo podemos leer todos los textos y relatos del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, si lo miramos tú y yo, es una serie de historias, de relatos, de narraciones, de sucesos, de acontecimientos que los autores sagrados en su momento van recogiendo, captando en esos hechos un acontecer de Dios, con todo el tema de la formación de esa tradición bíblica. Pero en todo ello, ¿qué es lo que hay? Es una preocupación de lograr corregir al hombre dañado en medio de una comunidad que es capaz de corregirlo cuando esta comunidad es cada vez más comunitaria, rigiéndose por el ethos de la familia. Es decir, viviendo al estilo de una familia. Entre más comunitaria sea esa comunidad, estilo familia, más será capaz de corregir al hombre dañado. Bueno, ese es el punto clave para poder leer los textos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo hacer esa sociedad igualitaria? Se genera en el pueblo de Israel una nueva institución, que es ¿cuál? La Federación de Tribus y luego la monarquía. Son dos instituciones, Federación de Tribu y monarquía. La Federación de Tribus en el Antiguo Testamento es hacer un espacio para corregir la esclavitud, corregir la violencia. ¿Cómo fue así? Ellos dijeron, este mundo está tan dañado que si no hacemos un mundo aparte, no podremos hacer una raza nueva. Y por ello comienzan ellos a corregir por sí mismos los defectos que fueron apareciendo en esas instituciones. Es como si nosotros fuéramos a decir hoy, oiga, ¿cómo hacemos para construir una Colombia en paz? Una Colombia bien en paz. Y se nos ocurriera hacer pequeños grupos en donde corrijamos nosotros los defectos que hay al interior de esos grupos y poder echar a un lado esos defectos, dejando a un lado los defectos y manteniendo el grupo. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿qué es lo que realmente estamos haciendo nosotros? ¿O qué es lo que acontece? Y por eso tanta violencia, se mata al otro para corregir los defectos de ese otro. O sea, se mata al otro con el defecto que se ve en esa otra persona. Y olvidamos o nos quedamos en la cuenta que allí también está en ese otro los mismos defectos que tú y yo tenemos y que también tenemos que corregir en nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento se trata de construir una nueva sociedad basada en el ethos familiar. Este es el mensaje central del Antiguo Testamento, sin excepción, presente en los 12 siglos de su devenir histórico. Ahora podemos preguntarnos,
¿Cómo hicieron para idear una sociedad igualitaria en federación de tribus? ¿Y cómo al final de la monarquía pudieron idear una monarquía que fuera sociedad igualitaria? ¿De dónde sacan ese modelo? Pues toman ese modelo, mis queridos amigos, no de Oxford, ni de Harvard, ni de Cambridge, ni la Javeriana, ni los Andes, ni la UIS, ni la UNAP, no, ni la UPB, ni las mejores universidades del mundo de Colombia. No, no, lo toma es de la familia. De la familia toman el modelo y lo fueron institucionalizando a nivel macro. ¿Qué quiere decir esto? Que vivamos a nivel de tribu lo que vivimos a nivel de la familia. Y vivamos a nivel de grupos de tribus lo que se vive en la familia. Y vivamos a nivel de la monarquía, toda ella, lo que se vive a nivel de la familia. Eso es lo que buscó Israel institucionalizar. Claro, una familia de por sí hay una solidaridad. Eso es de suyo, de la familia. En la familia se cuida de los jóvenes y de los niños. Se cuida de los ancianos. En la familia se cuida de aquel que está en mayor necesidad. Se comparte con todos lo que hay y nadie pasa necesidad. Y en esta mentalidad de familia tribal, donde todo prácticamente está para el usufructo de la familia, hace que allí no haya al interior de la familia pobres ni esclavos, porque lo que existe pertenece a todos. Lo que se cosecha o lo que se produce con el ganado se comparte entre todos. O sea, no existe allí el que uno viva mejor que el otro, sino que todos comparten lo que tienen, porque es la estructura básica de la familia tribal. Bueno, entonces ese ethos es el que se va a tomar para hacerlo vida a nivel no solo de la familia entre sí o a la familia en sí, que es una familia de por sí solidaria, sino también se busca que esa familia, viviendo ese ethos familiar, ethos quiere decir un modo de vida, un modo de ser, un modo de costumbre, de solidaridad anterior de la familia. Si hay un enfermo, se cuida. Si hay una persona hambrienta, se alimenta. Si hay un niño, se educa y se corrige. Si hay un anciano, se le atiende y se le protege. ¿No? Eso es todo el ethos que hay dentro de la familia. También se comunica con otras familias. O sea, el ethos solidario de una familia se comparte en solidaridad con otra familia. Entonces, entre sí hay una solidaridad. Y cuando eso ocurre a nivel del clan, varias familias viendo la solidaridad de entre sí, también se busca que vivan esa solidaridad con las familias de otro clan y aparece la tribu. Y cuando a nivel de la tribu, ¿cierto? Viven todos estos clanes, esta solidaridad, también viven esa solidaridad con otras tribus y así tribu con tribu viviendo en solidaridad van formando la federación de tribus, viviendo todos entre sí en esa solidaridad. Entonces lo que se busca acá es que la solidaridad se lleva al interior de la familia, familias entre sí en el clan, clanes entre sí en la tribu, tribus entre sí en la federación. Esto es lo que entiende el Antiguo Testamento por la federación de tribus. Una solidaridad de solidaridades, de solidaridades, de solidaridades. Entonces, el trama actual, ¿cuál es? Que a nivel de la familia hay una solidaridad, pero la familia cierra la puerta en torno a esta familia particular y no extiende esa solidaridad con otras familias ni con el entorno humano en el cual se desenvuelve. Ese es el punto que está. Ahora pues viene una pregunta que vamos a dejar planteada en este momento para continuarla en 8 días. Y por cierto, pues ya aviso que en 8 días tenemos nuestra última sesión ahorita por este año y la retomaremos Dios mediante a mediados de enero. Y es, dijimos que en Antiguo Testamento se proponen 2 instituciones para poder corregir al hombre dañado, para poder hacer realidad ese ideal de humanidad que Dios quiere y que aparece muy bellamente representada en los relatos del paraíso al inicio del Génesis. Entonces se busca crear una sociedad igualitaria a través de 2 instituciones, la Federación de Tribus y la otra, la monarquía, sobre todo la monarquía al final de su existencia, poco antes de ser pueblo de Israel destrozado, por decirlo así, aniquilado por parte de los imperios y deportado. Entonces, ¿cómo logró la monarquía
ser una sociedad igualitaria. Ya vimos nosotros cómo pasó en la Federación de Tribus. Ahora veamos qué pasa con la monarquía. Pues veamos lo que hicieron. El estado que más leyes tiene el mundo es Israel. No hay un pueblo con mayor cantidad de sistemas jurídicos que Israel. Es más, la ética de Occidente está toda ella basada en el sistema jurídico de Israel. La ética de Occidente. De la ética de Occidente no depende del derecho romano, no. Depende de la ética de los judíos. De allí que Occidente pues sea judeo-cristiana, porque el Occidente se forma a partir del cristianismo, es verdad, pero el cristianismo a su vez tiene una base importante en el judaísmo, pues hablamos del judeo-cristianismo. Entonces hablar de Occidente, todo él es hablar de unas bases judeocristianas que lo sostienen. Y la ética de Occidente depende de la ética de los judíos. Entonces, ahí es donde viene como el punto interesante. Vamos al pueblo de Israel ya constituyendo una monarquía. ¿Cómo logra esa monarquía llegar a vivir en verdadera armonía? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lograr que esa monarquía sea sociedad igualitaria? Dando consejos, dando sermones, mandando artículos. Pues no, creando leyes que hagan cumplir las cosas. Por eso el pueblo de Israel fue estabilizando un orden de justicia a base de ley. Por eso la ley es lo más típico del pueblo de Israel. Las leyes más diáfanas en términos de ética están en Israel. Ellos pensaron que solo por medio de una jurisprudencia y de jueces que eran representantes de Yahvé lograban hacer cumplir las leyes y logrando el cumplimiento de esas leyes poder vivir en esa armonía necesaria para que hubiese una sociedad igualitaria y así poder en esa sociedad igualitaria enderezar o corregir al hombre dañado, proclive a la violencia, proclive a la explotación sobre el otro, proclive a esclavizar al otro, proclive a oprimir al otro. Leyes con un alto contenido ético que aparece allí. Y si no miremos nosotros, entre los decálogos que hay en el Antiguo Testamento, el decálogo que tú y yo conocemos como los 10 mandamientos. Ciertamente aquí aparecen, más que leyes, toda una espiritualidad. El decálogo que tú aprendimos de niños en el catecismo es más una espiritualidad que está buscando dinamizar todo un corpus jurídico que haría posible esa convivencia entre hombres y mujeres, llegando a vivir ese ideal de una sociedad sin violencia, sin muerte prematura, sin explotación, sin opresión, sin dolor causado por una muerte violenta antes de tiempo. Bueno, te vamos a dejar aquí, queridos hermanos y hermanas. Vamos a continuar este tema el próximo lunes y ya dejaríamos allí hasta donde lleguemos y continuaríamos el mes de enero. Bueno, no puedo dejar yo de terminar esto invitándolos, ustedes que son tan queridos y nos siguen, invitándolos a participar activamente en nuestro bazar virtual. Es virtual porque no nos vamos a reunir en un solo lugar a comprar los alimentos, no. Es virtual porque lo vas a adquirir de dos modos, lo que estamos ofreciendo a través de la página web de la parroquia, sagradocorazonbucaramanga.com, o también viniendo aquí al despacho parroquial. Necesitamos de verdad de tu apoyo, necesitamos de tu ayuda. Esta parroquia es tuya y estamos llamados a sostenerla y a cuidarla entre todos. Nosotros ponemos el empeño, el trabajo y la buena voluntad y contamos contigo para ese sostenimiento que haga posible que la parroquia funcione. Estamos poniendo un déficit bastante importante, pero seguimos con mucho ánimo y esperanza sirviéndoles a todos ustedes a través de esas reflexiones, eucaristías, evangelización, actividades, charlas. Todo lo hacemos con mucho amor porque estamos al servicio de la evangelización, pero realmente todo eso tiene un costo, es sostener a esos trabajadores y todo lo que ha implicado el mantenimiento y arreglo de todo lo que implica el gran complejo de la parroquia, pues excede en gasto lo que hemos podido, gracias a su bondad y generosidad, recibir por las intenciones, ofrendas y diezmos que ustedes siguen trayendo aquí a la parroquia. Dios les bendiga y les multiplique enormemente, pero el déficit realmente es creciente. Tenemos proyectado para diciembre un déficit de 76 millones de pesos, pero no se asusten, tranquilos. Yo estoy confiado que con la ayuda de Dios y con la colaboración de todos ustedes saldremos adelante.
Te los queremos invitar para este, este sábado, discúlpeme, para este domingo 13, que realmente este domingo 13, nosotros este domingo todos consumamos, todos almorcemos con lo que la parroquia va a ofrecer gracias a la bondad de los grupos de la parroquia misma. Y tenemos unos platos realmente exquisitos. Tenemos, voy en orden descendente, tenemos unos espaguetis a la boloñesa a 15,000 pesos el plato. Tenemos una lasaña a 15,000 pesos el plato. Tenemos nosotros una picada santanderiana, carne asada, chorizo, morcilla, papa criolla, 13,000 pesos el plato. Tenemos mute santanderiano a 12,000 pesos el plato. Y tenemos lechona a 10,000 pesos el plato. Tenemos postres de chocolate y de arequipe a 5,000 pesos el plato. Tenemos arroz con leche a 4,000 pesos el plato. Y también tenemos salpicón a 4,000 pesos el plato, ¿no? Nosotros queremos que todo esté vendido para este jueves. De modo que podamos con los grupos organizar la logística de la entrega el viernes y entregar las listas el sábado a los grupos respectivos, y el domingo en la mañana se está entregando este delicioso almuerzo recién preparado, claro está, por los grupos en su respectiva casa. O sea, nosotros no queremos y no vamos a hacerlo de estar vendiendo el sábado o el domingo. Nosotros queremos que todo esté vendido el jueves. Y la idea es promover esa venta de una manera que podamos todos disfrutar de una deliciosa comida, que nos llegue a tiempo, la disfrutemos y la gocemos. Entonces, eso es lo que yo les pido a ustedes. No dejemos para última hora. Necesitamos tener todo organizado y no esperemos a última hora para poder adquirir el plato y hacer la respectiva distribución. Vea lo que nos pasó a nosotros con el bingo. El bingo fue una experiencia lindísima. 4 millones en premios. Bendito sea mi Dios y bendigo a los que contribuyeron tan generosamente con esos premios. Pero las boletas que fueron en todos los cartones que vendieron fueron 371. Y eso se vendieron, déjenme decirles, de los 371 cartones que se vendieron, 171 se vendieron el sábado mismo del bingo. 171 de 371. Y a partir de las 3 o 4 de la tarde se vendieron como cerca de 70 cartones. Es decir, dejando última hora, no, porque al final, ¿qué pasó? Muchos no pudieron comprar el cartón porque tuvimos que cerrar sobre las 6 de la tarde, porque teníamos que ya producirlo y enviarlo por PDF a los jugadores. Entonces, muchos que querían disfrutar del bingo no lo pudieron hacer porque no hubo el tiempo de hacerlo. Se perdió una oportunidad hermosa de disfrutar, de gozar en familia y de ganarse buenos premios que realmente había, y gracias a los donantes que hicieron posible. Y también la parroquia se privó de contar con tu contribución para el bien y servicio de la misma parroquia. Entonces, ahorita la invitación es que no dejemos por última hora. Desde ya entra a la página web, ahí encuentra los platos deliciosos, entra, sepáralo, cómpralo por transferencia electrónica o vente aquí al despacho parroquial y cómpralo. No desperdicie, creo que los precios están bastante buenos y razonables, buscando realmente que se venda todo muy sabroso, muy rico, y se venda todo, y así también tú ayudas a la parroquia. Necesitamos de tu aporte y tu ayuda para seguir funcionando como lo he hecho, con el cariño y amor que nos ha caracterizado. Entonces, Bazar Solidario Pro Fondos Parroquia Sagrado de Jesús. Compremos los platos, disfrutémoslos, gocémoslos, pero comprémoslos con anticipación. De aquí al jueves, ya los platos todos vendidos, que tú los compres todos de aquí al jueves para que nosotros podamos el sábado, con toda la logística del caso, hacértelo llegar a tu casa o apartamento. Y recuerda que el domicilio te va a salir gratis. No vas a tener que pagar domicilio. Entonces, eso es lo que queremos, haciendo esa venta y tú haciendo esa compra de aquí a este jueves. Entonces, muchas gracias de verdad por su colaboración. Dios les bendiga enormemente, que nos acompañe Dios, que la Virgen María hoy en su día, en sus vísperas, nos siga iluminando con su gracia y amor, y que mañana sea un día hermoso, compartiendo en familia, orando ante el Señor, y poder también preparar ya el corazón al nacimiento de Cristo que se acerca. Y ya les doy la bendición del Señor, y que esta bendición dé a todos salud del cuerpo, serenidad en el alma y amor y gracia en el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, Padre.